Historia de la filosofía, por Giovanni Fornero, volumen 4, 28, parte octava. La filosofía contemporánea, tomo 1, capítulo 2. La Escuela de Frankfurt, 892. Marxismo y psicoanálisis. Los estudios sobre la relación autoridad-familia y sobre la personalidad autoritaria. Al lado del hegelianismo y del marxismo, el psicoanálisis se ha configurado desde un principio como uno de los componentes de la configuración crítica de la Escuela de Frankfurt. Anteriormente, las relaciones entre marxismo y psicoanálisis habían sido bastante tensas. En efecto, aunque algunos intelectuales de izquierda, por ejemplo Trotsky, habían mirado favorablemente a la psicología de lo profundo, el comunismo ortodoxo había terminado por declarar tabú a Freud y a sus seguidores, y por exaltar aquella visión soviética del comportamiento que es la reflexión de Pavlov, la cual, hacia 1930, ya ocupaba un lugar preeminente en la cultura soviética. Por otro lado, la tentativa realizada por algunos psicoanalistas de conjugar marxismo y freudismo habían tenido poco éxito, como lo atestigua el caso de W. Reich, expulsado tanto del Partido Comunista como de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Emprendiendo autónomamente un programa de acercamiento entre marxismo y freudismo, los frankfurteses demuestran considerar, por el contrario, al psicoanálisis como una posible ciencia auxiliar de la teoría crítica, o sea, como una forma de saber capaz de mediar entre la esfera económico-social, la estructura de Marx, y la esfera político-cultural, la superestructura, y de actuar como el eslabón dialéctico que faltaba entre la ciencia de la sociedad y el estudio del comportamiento individual, inconsciente. Este programa aparece como evidente desde el primer número de la revista 1932, donde se encuentra un largo artículo de Erich Fromm, miembro contemporáneo del Instituto Psicoanalítico de Frankfurt y del Instituto para la Investigación Social, titulado Método y deberes de una psicología social analítica. En este trabajo, Fromm, insistiendo en las afinidades teóricas entre marxismo y psicoanálisis, realza su común intento materialístico de proceder más allá de la conciencia y de las ideas que los individuos se hacen de sí mismos, ideologías o racionalización secundaria, para así comprender las auténticas fuerzas motrices de la realidad humana. Al mismo tiempo, él hace notar cómo Marx y Freud, si bien encontrándose en la misma valoración materialista de la conciencia vista como una estructura profunda, o sea, no como motor del comportamiento humano, sino como reflejo de otras fuerzas escondidas, se diferencian uno del otro por el hecho de situar en la base de todo fuerzas económicas por un lado y fuerzas psíquicas por el otro. Llegados a este punto, podría parecer que entre el planteamiento histórico-social del marxismo y el psicológico individual del psicoanálisis existe, más allá de las anteriormente citadas concordancias formales, una insuperable discordancia de métodos y contenidos. En realidad, puntualiza Fromm, la contradicción es solo aparente. En efecto, puesto que el individuo es constitutivamente un ser social, la verdadera psicología, que es el psicoanálisis, estará a la fuerza entrelazada con la verdadera sociología, que es el marxismo. Idea tanto más correcta si se piensa que si bien los primeros influjos decisivos sobre el niño que crece provienen de la familia, esta última y todos los ideales educativos por ella representados están condicionados por el fondo social y de clase de la familia misma. En otros términos, la familia es el medio a través del cual la sociedad o la clase imprime sobre el niño y por lo tanto sobre el adulto la estructura correspondiente a ella y por ella específica. La familia es la agenda psicológica de la sociedad. Pero si la acción de las estructuras sociales pasa a través de la psique y resulta mediada por la familia, el psicoanálisis, investigando respecto a estas realidades, puede representar un explícito enriquecimiento para el materialismo histórico. Obviamente, el tipo de pensamiento analítico que, no sin forzamientos, Fromm intenta conciliar con un marxismo, es una forma de psicoanálisis oportunamente domesticado y depurado de los elementos que lo hacen inconciliable con aquel, como la noción de pulsión agresiva, la visión pesimista del hombre, la interpretación ahistórica del complejo de Edipo.
Una tentativa sustancialmente análoga por acercar el marxismo y el freudismo está representada por el ensayo de Horkheimer, Historia y Psicología, 1932, y por el trabajo de Fromm, La caracterología psicoanalítica y su significado para la psicología social, 1932. El fruto más relevante del hecho de poner el psicoanálisis al servicio del marxismo crítico se encuentra, sin embargo, en los estudios sobre la autoridad y la familia, un trabajo colectivo de los más significativos del Instituto, publicado en París en 1936. Esta obra, que es el producto de los 5 primeros años de la dirección de Horkheimer y que testimonia el refinamiento de los instrumentos heurísticos empleados por la escuela frankfurtesa en el análisis, según ángulos inéditos de las estructuras sociales reales, se divide en 3 secciones. La primera está compuesta por los ensayos teóricos e históricos de Horkheimer, Fromm y Marcuse. La segunda, por una serie de encuestas metódicas sobre la moral sexual y sobre la relación autoridad-familia. La tercera, por estudios puntuales con carácter monográfico. Prescindiendo de las últimas secciones y del esbozo de Historia de las Ideas de Marcuse, nos detendremos sobre todo en los análisis teóricos de Horkheimer y de Fromm, los filosóficamente más relevantes de la obra, procurando evidenciar los puntos en los que sus indagaciones resultan sustancialmente convergentes. En la parte sociopsicológica, Fromm se pregunta cómo es posible que el poder dominante en una sociedad resulte verdaderamente tan eficaz como la historia nos demuestra. Cierto, observa, el poder y la potencia externa, personificados por las autoridades en cada momento dominantes, son elementos indispensables para que exista una sumisión y obediencia de las masas. Sin embargo, como ya había observado Horkheimer en la parte general, la opresión por sí sola no basta para explicar por qué las clases dominadas han aguantado el yugo durante tanto tiempo. En consecuencia, rechazando la base teórica del poder como aparato terrorista basado en la violencia material, Fromm, sensible como todos los frankfurteses al problema de las articulaciones que median entre el ser y la conciencia, afirma también que esto no ocurre solamente por el miedo al poder físico y a los medios físicos de represión. Es verdad que, excepcionalmente y por tiempo limitado, puede verificarse también por este motivo. Una subordinación que se fundara únicamente en base al miedo de los medios coercitivos reales precisaría de un aparato de dimensiones tales que a la larga resultaría excesivamente costoso. La calidad de la prestación de trabajo de los individuos obedientes por el solo miedo externo se vería paralizada de un modo tal que, cuando menos, resultaría intolerable para la producción en la sociedad moderna y se crearía además una debilidad y una inquietud en todas las relaciones sociales. Para explicar el hecho del dominio, tanto Fromm como Horkheimer recurren al concepto sociopsicológico de una interiorización de la opresión a través de las instituciones sociales, evidenciando una vez más la familia. Entre las relaciones que tienen un influjo sobre el carácter espiritual de la mayor parte de los individuos, tanto a través de mecanismos conscientes como inconscientes, la familia tiene una particular importancia. Lo que sucede en ella forma al niño desde la más tierna edad y desarrolla un papel decisivo en la formación de sus capacidades. El niño que crece en el seno de una familia experimenta la influencia de la realidad, al igual que ésta es mediatizada por el círculo familiar. Por lo cual, continúa Horkheimer, la familia, siendo una de las más importantes agencias educadoras, provee a la reproducción de los caracteres humanos solicitados por la sociedad y le suministra la indispensable actitud ante el comportamiento autoritario del cual depende en gran medida la subsistencia misma del ordenamiento burgués. En efecto, en la familia, el padre tiene, en última instancia, siempre la razón, y el niño percibe la sobresaliente superioridad del progenitor en todos los aspectos, desde el de la fuerza física al intelectual, desde el trabajo al apetito en la mesa. Piénsese en La carta al padre, de Kafka. Esto hace que la necesidad de una jerarquía autoritaria se haga en la mente del muchacho, tan familiar y obvia que también la Tierra y el universo, e incluso el más allá, solo puedan ser experimentados bajo este aspecto. Establecidas estas premisas, Horkheimer, tendiendo un puente entre el materialismo histórico y el psicoanálisis,
sostiene que cada uno de los mecanismos que están obrando en la familia para la formación autoritaria del carácter han sido investigados sobre todo por el psicoanálisis de lo profundo. En efecto, este último ha demostrado cómo las relaciones del niño con los padres o con quienes los sustituyan condicionan el sentido de inferioridad de la mayor parte de los hombres y determina la concentración de toda la vida psíquica en torno al concepto de orden y de subordinación. Sobre esta serie de problemas, el verdadero especialista es, en cualquier caso, Fromm, quien, remitiéndose a la tesis central de Horkheimer, pero llevando el discurso a un plano más teóricamente psicoanalítico, escribe: a través del superyo, la potencia externa se ve transformada, y precisamente de externa a interna. Las autoridades, en cuanto representadas por la potencia externa, son interiorizadas, y el individuo actúa conformemente a sus órdenes y prohibiciones, no solo por el miedo a los castigos exteriores, sino por el miedo de la condición psíquica que ha erigido en sí mismo. Este mecanismo de introyección de la autoridad, según Fromm, funciona con modalidades análogas tanto para con la autoridad paterna como para con la autoridad social. En efecto, a través de la identificación con el padre y la interiorización de sus demandas y prohibiciones, el superyo es investido de los atributos de la moral y del poder. A continuación, el superyo es proyectado de nuevo sobre los depositarios de la autoridad social. En otras palabras, el individuo inviste a la autoridad efectiva con los atributos del propio superyo. A través de estos actos de proyección del superyo sobre las autoridades, estas últimas se sustraen ampliamente a la crítica racional y se las cree poseedoras de moralidad, sabiduría y capacidad, en una medida ampliamente independiente de su manifestación real. Esa transfiguración de la autoridad, a través de la proyección de las cualidades del superyo, explica, en efecto, según Fromm, aquella veneración por la autoridad que constituye una gran parte del vivir social. En efecto, le sería muy difícil al adulto crítico tener el mismo sentido de veneración hacia las autoridades sociales dominantes, si ellas, a través de la proyección del superyo, no mantuvieran efectivamente las mismas cualidades que tuvieron en su momento los padres para con el niño acrítico. Hasta aquí, puede parecer que entre marxismo y freudismo existe plena armonía. En realidad, observa Fromm, la concepción psicoanalítica tradicional resulta problemática a causa de la insuficiente valoración de la conexión existente entre la estructura familiar y la estructura social. Por ejemplo, cuando Freud dice que en el curso del tiempo los representantes de la sociedad se amparan en la figura del padre, esto es justo en cierto sentido externo y temporal, pero tal afirmación debe ser completada por la afirmación inversa, es decir, que el padre se sitúa al lado de las autoridades dominantes de la sociedad. En otras palabras, la autoridad de que goza el padre en la familia no es una autoridad casual, integrada luego de las autoridades sociales. La autoridad del pater familias se funda, en último análisis, en la estructura autoritaria de la sociedad en su conjunto. El padre, en la familia, es ante el hijo, el primer, en el tiempo, mediador de la autoridad social, pero de esta él es, en el contenido, no el modelo, sino el reflejo. En cuanto a espejo o lugar de mediación de la autoridad social, la familia representa, por su propia constitución, la célula conservadora que garantiza el status quo del cuerpo económico y político. Por eso, observa Horkheimer, toda tentativa de mejorar las condiciones de la familia, independientemente de la totalidad, sigue siendo, al menos hoy, necesariamente sectaria y utópica, y desvía simplemente los deberes históricos que urgen. Tanto es así que todos los movimientos conservadores, políticos, morales o religiosos, han tenido muy clara la importancia básica de la familia como impulsora del carácter autoritario y se han impuesto como deber la consolidación de la misma con todos sus presupuestos, como la prohibición de la relación extramatrimonial, la propaganda para la procreación y la educación de los niños, la relegación de la mujer al hogar doméstico, etc. En consecuencia, escribe Horkheimer, uniendo de un modo típicamente frankfurtés, freudismo, marxismo y de perspectiva revolucionaria, hasta que la estructura fundamental de la vida social y la cultura de la época contemporánea que reposa sobre ella no se transformen radicalmente, la familia ejercerá un insustituible
su insustituible función como productora de determinados tipos de caracteres autoritarios. Otro de los documentos fundamentales de la psicosociología frankfurtesa es La personalidad autoritaria, 1950, que forma parte de la monumental investigación colectiva Estudios sobre Prejuicio, promovida en el exilio americano por S. H. Flowerman y por Horkheimer, que no obstante no participó en la redacción de la obra. La personalidad autoritaria, escrita por Adorno, Frenkel Brunswick, D. J. Levinson y R. N. Stanford, se propone sacar a la luz tanto el tipo antropológico capaz de favorecer el nacimiento de los regímenes autoritarios y represivos, como el potencial fascístico íncito en las sociedades liberal democráticas. La tipología del carácter autoritario, tal como emerge del volumen, presenta, utilizando las palabras de Horkheimer en The Lessons of Fascism, la adopción mecánica de los valores convencionales, la ciega subordinación a la autoridad combinada con un odio ciego hacia todos sus opositores, los diferentes, los excluidos, el rechazo de un comportamiento introvertido, un pensamiento rígidamente estereotipado, una tendencia a la superstición, una devaluación mitad moralista, mitad cínica de la naturaleza, la tendencia a la proyección.